Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, la experiencia previa que pretendan certificar los aspirantes debe cumplir las siguientes condiciones. Las actividades o labores certificadas deben relacionarse directamente con el programa académico cursado. Solamente será válida una vez se haya culminado dicho programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Debe corresponder al ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público a proveer, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya. La correspondiente certificación debe ser expedida debidamente por la autoridad competente y contener al menos la siguiente información: nombre del estudiante practicante, número de su documento de identificación, fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. Actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. Intensidad horaria semanal. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas 8. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado 9. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. 8. Para la judicatura y el servicio en los consultorios jurídicos no se requiere que se especifique este punto, toda vez que se entiende que es derecho, el cual se debe aplicar en esta práctica laboral. 9. Idem. 10. Para las monitorias, en el entendido que normalmente los estudiantes las realizan en la misma institución educativa donde cursan los correspondientes estudios, todos los puntos los debe certificar dicha institución. Los 6 primeros puntos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 3 últimos la respectiva institución educativa, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera 10. Para la experiencia previa relacionada con la participación en grupos de investigación, adicionalmente, la correspondiente certificación debe dar cuenta del reconocimiento, durante el periodo certificado, del respectivo grupo de investigación por parte del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus veces, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.6.6 del Decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el Decreto 952 de 2021. Para esta clase de experiencia previa, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación es el precitado Ministerio, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCE. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación debe ser expedida por esta institución. Para los contratos laborales y contratos de prestación de servicios, la respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información: nombre del trabajador o contratista, número de su documento de identificación, fecha de inicio de ejecución del contrato, día, mes y año, fecha de terminación de ejecución del contrato, día, mes y año, las funciones u obligaciones ejecutadas, según corresponda, la jornada laboral, solamente para los contratos laborales, intensidad horaria semanal, programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas.
Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. Los 7 primeros puntos los debe certificar la entidad contratante y los 3 últimos la respectiva institución educativa, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Por su parte, para la aplicación de la Ley 2043 de 2020, se requiere que la práctica laboral se relacione con el programa académico cursado y que se haya realizado como opción para adquirir el correspondiente título, artículo 3. Además, debe ser certificada por la entidad beneficiaria, artículo 6. La respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información: nombre del estudiante practicante, número de su documento de identificación, fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año, fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año, actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. Hacer constar que la práctica laboral se relaciona con el programa de educación superior cursado y aprobado. Señalar que la práctica laboral fue hecha como opción para adquirir el correspondiente título. Los 5 primeros puntos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 2 últimos la respectiva institución de educación superior, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Adicionalmente, en aplicación del parágrafo adicionado al artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, los aspirantes que cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, debidamente acreditada en SIMO con su inscripción a este proceso de selección, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya y no se trate de tiempos traslapados. Para este fin, deberán registrar oportunamente en SIMO las respectivas certificaciones laborales. En cualquier caso, prevalecerán las condiciones y lineamientos emitidos al respecto por esta comisión en la complementación del 21 de septiembre de 2021, al criterio unificado verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNESC para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa, sus complementaciones y modificaciones. 3.2 Documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. Los documentos que los aspirantes deben adjuntar en SIMO, cada uno en forma independiente, tanto para la VRM como para la prueba de valoración de antecedentes, son los siguientes. A. Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras. B. Título, S. Académico, S. o acta, S. de grado, conforme a los requisitos de estudio exigidos para ejercer el empleo al cual aspira y los criterios valorativos definidos más adelante para el factor de educación para la prueba de valoración de antecedentes. C. Tarjeta profesional o matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para las profesiones relacionadas con las áreas de la salud e ingeniería, las profesiones afines o auxiliares de esta última y otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos establecidos sobre este particular en los números 3.1.2.1 y 3.1.2.2 del presente anexo. D. Certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de materias del programa cursado, expedida por la respectiva institución educativa,
en los casos en que este sea el requisito mínimo de estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente título o acta de grado. Si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En los casos en que el aspirante pretenda que en la prueba de valoración de antecedentes se valoren en el factor educación los estudios adicionales al requisito mínimo realizados, para los cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la correspondiente certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad de materias que conforman el pensum académico del programa cursado, expedida por la institución educativa competente, en la que conste que solo queda pendiente la ceremonia de grado. G. Certificaciones de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano o de cursos o eventos de formación de educación informal realizados, debidamente organizadas en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua. Con relación a los cursos o eventos de educación informal se aclara que solamente se van a tener en cuenta los realizados en los últimos 10 años, contados hasta la fecha del cierre de inscripciones, cuya duración individual sea de 16 o más horas para la prueba de valoración de antecedentes. H. Constancias académicas o certificación, que acrediten el dominio de una lengua extranjera, para los empleos que lo exijan como requisito mínimo. Y certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. J. Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la licencia de conducción, esta debe aportarse al momento de formalizar su inscripción, escaneada por las dos caras para la respectiva validación y que corresponde a la S. categorías indicadas en el MEFPI de la entidad. K. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser tenidos en cuenta para la prueba de valoración de antecedentes. El cargue de documentación relacionada es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará únicamente en el SIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes de la fecha del cierre de la etapa de inscripciones que señale la CNESC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a SIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad a dicha fecha, no serán objeto de análisis para la VRM ni para la prueba de valoración de antecedentes en este proceso de selección. Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar o no presente ninguna documentación, quedará excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno o devolución del derecho de participación. Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles y sean nombrados en estricto orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación militar de conformidad con la normatividad vigente y cuando así corresponda de acuerdo con la ley. Por otra parte, para los empleos ubicados en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se deberá contar con los requisitos de residencia correspondientes, según disposiciones de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, OCCRE. 3.3 Publicación de resultados de la VRM. Los resultados de la VRM serán publicados en el sitio web de la CNESC,
www.cnsc.gov.co enlace SIMO, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa, a partir de la fecha que disponga la CNESC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Para conocer estos resultados, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y contraseña. 3.4 Reclamaciones contra los resultados de la VRM. Las reclamaciones contra los resultados de la VRM se deben presentar por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 o de la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. ¿Quién podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante PACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Estas reclamaciones no son la oportunidad para que los aspirantes complementen, modifiquen, reemplacen o actualicen documentación aportada en SIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección o para adicionar nueva después de dicha fecha. Por consiguiente, los documentos allegados con las mismas se consideran extemporáneos y, por lo tanto, no se tendrán en cuenta para resolverlas. En la fecha que disponga la CNESC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, el aspirante deberá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso. 3.5 Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. Los resultados definitivos de admitidos y no admitidos para el empleo al que están inscritos los aspirantes serán publicados en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 4 Pruebas escritas y de ejecución a aplicar en el proceso de selección. Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. En este proceso de selección se van a aplicar a todos los admitidos pruebas escritas para evaluar competencias funcionales y comportamentales y, además, una prueba de ejecución a los admitidos a los empleos de conductor mecánico que superen la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria. La prueba sobre competencias funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa. B. La prueba sobre competencias comportamentales mide las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, de conformidad con las disposiciones de los artículos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituidos por el artículo 1 del Decreto 815 de 2018.
C. La prueba de ejecución, cuando aplique, evalúa competencias específicas del aspirante mediante la observación de la ejecución que debe hacer de una serie de tareas propias del empleo por el cual se encuentra concursando. Con relación a las pruebas escritas es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones. Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora, en las ciudades que se indican en el numeral 4.2 del presente anexo. Se calificarán en una escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y dos decimales truncados. Los aspirantes admitidos en la etapa de VRM serán citados a los sitios de aplicación de estas pruebas, en la fecha y hora que informe la CNESC, por lo menos con 5 días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través de su sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. De conformidad con el artículo 16 del Acuerdo del Proceso de Selección, los aspirantes que no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria, no continuarán en el proceso de selección y, por lo tanto, serán excluidos del mismo. Nota 1. Para la presentación de estas pruebas escritas y de ejecución no podrá ingresar al sitio de aplicación armas, libros, revistas, periódicos, códigos, normas, hojas, anotaciones, cuadernos u otros documentos, ni ningún tipo de aparato electrónico o mecánico como calculadoras, teléfonos celulares o tabletas o computadores portátiles u otros dispositivos móviles similares, cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, audífonos, exceptuados los que se utilicen por prescripción médica, siempre que el aspirante acredite tal condición con el respectivo certificado de emitido por la correspondiente IPS, o manos libres alámbricos o inalámbricos, auriculares, micrófonos, dispositivos con micrófonos, intercomunicadores o grabadores de voz, relojes inteligentes, manillas digitales, pulseras o bandas inteligentes, gafas inteligentes, lentes oscuros, exceptuados los que se utilicen por prescripción médica, o de cualquier otro dispositivo que permita la comunicación o la grabación de imágenes, voz o vídeos y otros similares, razón por la cual el aspirante deberá abstenerse de ingresar cualquiera de estos elementos al sitio de aplicación de esta prueba. El aspirante que incumpla esta regla y que producto de la misma se configure la causal número 9 del artículo 7 del Acuerdo Regulador, será excluido del proceso de selección. Cuando el aspirante necesite validar su identificación con cédula de ciudadanía digital podrá, excepcionalmente, ingresar su teléfono celular al sitio de aplicación, debiéndolo mantener apagado en todo momento y en todo lugar y situarlo en el lugar indicado por el correspondiente jefe de salón, aclarando que ni la CNSC ni el operador del proceso de selección se hacen responsables de su pérdida o por daños a este dispositivo electrónico. Este dispositivo solamente podrá encenderlo, por una única y exclusiva vez, cuando expresamente se lo solicite el jefe de salón o el dactiloscopista para verificar su identidad, evento en el cual se podrá realizar la toma de cadactilar al aspirante. Realizada esta verificación, este dispositivo electrónico deberá nuevamente ser apagado y situado en el lugar referido anteriormente. Fuera de este uso excepcional y con este único fin, se mantiene la prohibición de hacer uso de este dispositivo electrónico en baños, pasillos, escaleras o cualquier otro lugar o instalación del sitio de aplicación. Igualmente, se encuentra prohibido ingresar, dejar, recoger o usar en los baños o en cualquier otro lugar o instalación del sitio de aplicación cualquiera de los elementos referidos en el párrafo anterior. Los aspirantes deberán permitir las revisiones necesarias por parte del personal encargado para verificar que las anteriores reglas se cumplan,
incluyendo recogerse el cabello y visibilizar orejas y antebrazos. Además, ningún aspirante podrá ingresar con acompañante al sitio de aplicación de estas pruebas. En los casos necesarios, las personas en situación de discapacidad serán apoyadas por el personal encargado de esta labor. Una vez los aspirantes ingresen al sitio de aplicación, deben dirigirse directamente al salón donde les corresponde presentar estas pruebas y al culminar su presentación, deben salir de manera inmediata del salón y del sitio de aplicación, entendido como la integralidad de la planta física del sitio dispuesto para la aplicación de la prueba. El aspirante que llegue después de la hora de citación para la aplicación de estas pruebas solamente podrá ingresar al sitio de aplicación durante los primeros 30 minutos del tiempo previsto para su presentación. No se admitirá el ingreso de ningún aspirante después de este tiempo y se considerará como ausente. Ningún aspirante podrá salir del correspondiente salón sin autorización del jefe del mismo. Tampoco puede retirarse de dicho salón, incluso habiendo finalizado la presentación de estas pruebas, sin que se le haya realizado la respectiva toma de sus huellas dactilares y haya firmado los formatos correspondientes. Los aspirantes no deben rayar, marcar, destruir, doblar o extraer el cuadernillo de preguntas o la hoja de respuestas del respectivo salón ni del sitio de aplicación. La evidencia de fraude o intento de fraude, por copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracción de materiales de prueba o suplantación o intento de suplantación, ocurridos e identificados antes, durante o después de la aplicación de las pruebas, dará origen a actuación administrativa por parte del competente, que podría conllevar a la invalidación de la prueba y, en consecuencia, a la exclusión del concursante sin importar la fase del proceso en la que se encuentre. Al respecto vale recordar que se entiende como fraude o intento de fraude, entre otras, cualquiera de los siguientes eventos. Copia o intento de copia durante la aplicación de las pruebas. Divulgación o intento de divulgación no autorizada de materiales de las pruebas escritas. Sustracción de cualquier material de la prueba. Transcripción de contenidos de preguntas en medio físico o digital, dentro o fuera de las instalaciones de la aplicación de las pruebas. Comunicación, audiovisual, escrita, verbal o no verbal, entre otras, no autorizada en las instalaciones de la aplicación de las pruebas. Suplantación. Conocer o dar a conocer con anticipación, por cualquier medio, las pruebas aplicadas o con posterioridad a la aplicación de las mismas o durante la lectura de las hojas de respuestas o durante el procesamiento de los respectivos resultados. Compartir por cualquier medio información sobre las preguntas o sobre el contenido de la prueba. Asimismo, se establecen como otras causales de invalidación de las pruebas. Desacato de las reglas establecidas para la aplicación de las pruebas. Uso o porte de celulares, audífonos o cualquier otro dispositivo electrónico o medio de comunicación. Portar armas. Estar involucrado en actos bochornosos o que vayan en contra del buen funcionamiento de la aplicación de la prueba. Participar o tener conocimiento de un intento de fraude por parte de terceros. Nota. Para todos los efectos, se entiende por sitio de aplicación de la prueba, la totalidad de las instalaciones del lugar en el que se lleve a cabo la prueba y no solamente los salones o espacios dispuestos para su aplicación. 4.1 Citación a pruebas escritas y de ejecución. La CNSC o la institución de educación superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso de selección, informarán en su sitio web, la fecha, a partir de la cual los aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la fecha,
S, hora, S, y lugar, S, de presentación de estas pruebas sobre competencias funcionales, comportamentales y de ejecución, cuando aplique. Se reitera que a la aplicación de las pruebas escritas solamente van a ser citados los admitidos en la etapa de VRM y a la aplicación de la prueba de ejecución, cuando aplique, los admitidos al empleo de conductor mecánico, que superen la prueba sobre competencias funcionales, la cual es de carácter eliminatorio. Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la S, guía, S, de orientación para la presentación de las mismas, la S, cual, es, se publicará, en los mismos medios indicados anteriormente. 4.2 Ciudades para la presentación de las pruebas escritas y de ejecución.